El mundo necesita, en todos los sitios necesitan hombres consagrados al Señor, hombres que estén dispuestos a darlo todo para poder ayudar, aunque solamente sea a unos pocos, pero para poder ayudar a algunos a que realmente conozcan a Jesucristo, descubran que Jesucristo realmente es el único Salvador del hombre. Él es la puerta del cielo, nadie puede entrar en el cielo sin Él. Nosotros somos misioneros, nosotros venimos a predicar a gente que no es cristiana, y por lo menos, por supuesto, mucho menos católica, ¿no? Y entonces, pues, nosotros los misioneros católicos, la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica, y eso lo dice San Pablo, ¿no? Dice que hay una fe básica, o sea, la Sagrada Escritura dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Por consiguiente, la fe es fundamental, la fe es esencial para poder agradar a Dios. Y eso quiere decir para poder salvarse, y eso quiere decir para poder ir al cielo, ¿no? La fe es esencial. Pero San Pablo dice que hay una fe que la fe en principio es esencial, pero luego dice San Pablo que hay una fe mínima, una fe básica, ¿no? Y esa es el creer que existe un creador, el creer que existe Dios que está arriba, que está en el cielo, que te ve, que nos conoce, que nos escucha, y que en esta tierra nos puede premiar, que en esta tierra nos puede castigar, y sobre todo luego en la otra también nos puede castigar o nos puede premiar de acuerdo con nuestra respuesta hacia Él, ¿no? Entonces la Iglesia Católica admite que puede haber una persona que tenga una fe mínima, que no es una fe en la Santísima Trinidad, sino es fe en Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Padre, que nos ve, que nos escucha, que nos juzgará, que nos premiará, que nos castigará. O sea, eso es una fe básica, mínima, ¿no? Y entonces la Iglesia Católica acepta que una persona que tenga esta fe, y la persona que tenga esta fe no es esta fe básica, la fe es una gracia, la fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios. Entonces, no importa que la fe sea básica o sea total, completa, ¿ah? La Iglesia Católica admite que cualquier tipo de fe, aun esa tipo básica, es un regalo de Dios. Entonces, si Dios da a una persona esta fe básica, que tiene que haber amor en esa fe básica, porque la gente no solamente se salva por la fe es la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? O sea, para que la fe realmente produzca su fruto, necesita haber amor. Necesitamos realmente amar a Dios y amar a los hombres. Y amar significa obediencia. Obediencia. O sea, amar a Dios es amar a Dios no solamente de la boca, de palabra. La fe es una obediencia, ¿no? Entonces, es necesario la fe para salvarse, pero no solamente la fe así, a secas, sola. La fe es necesario, la fe que está acompañada por la esperanza y por la caridad. Ayer mismo prediqué y dije que dice la fe, la esperanza y la caridad son como tres coches, como un tren compuesto de tres coches, y entonces el primer coche es la, ¿cómo se llama? La locomotora, ¿no? La locomotora, donde está el motor, y entonces es la que empuja, ¿no? Y entonces para que veamos que la fe es muy importante, es esencial, pues es como la máquina de esos tres coches, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, lo que pasa es que la fe, la esperanza y la caridad en principio tienen que venir de alguna manera juntas, pero aunque de alguna manera esas tres virtudes sobrenaturales vienen juntas, pero se pueden separar. Sobre todo se puede separar la fe y la esperanza por una parte y el amor por otro. Y entonces, para que realmente funcione, tiene que haber fe, esperanza y caridad. Si una persona tiene fe y esperanza pero no tiene caridad, pues esa fe y esperanza no le puede salvar. Esa fe y esperanza no puede agradar al Señor, ¿no? Bueno, pues eso es. Yo quiero decir que los misioneros tenemos que dar el mensaje. Los misioneros, un misionero cristiano tiene que ayudar a la gente a conocer, ayudar a la gente a descubrir que esto también es una gracia, pero pasa por nosotros, pasa por la predicación de los misioneros de la iglesia, ¿no? De que es necesario comunicar, hacer descubrir a la gente de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, que realmente Dios tiene tres personas. La primera persona de Dios es el Padre, la segunda persona de Dios es el Hijo, la tercera persona de Dios es el Espíritu Santo. No son tres dioses. Los musulmanes nos ven, nos critican. Vosotros sois unos politeístas. Vosotros sois unos ¿cómo se dice eso? Unos idólatras. No, nosotros no somos politeístas. Nosotros no somos idólatras. Nosotros creemos que Dios es solamente uno, pero que tiene tres personas. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Entonces, ayudar a la gente a descubrir que Dios tiene tres personas y que Dios Padre para perdonarnos, para ayudarnos a ir al cielo después de dejar esta tierra, pues que Dios ha querido utilizar a su propio Hijo a través de la muerte, de la resurrección, ¿ah? Ayudar a la gente a creer que Jesucristo es el único Hijo de Dios, y que ese Hijo único de Dios, para perdonarnos, para salvarnos, se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros, ha resucitado por nosotros y ha dejado una iglesia a través de la cual quiere darnos todas las gracias que nosotros necesitamos, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el orden sacerdotal, el matrimonio. A través de esos 7 sacramentos, el Señor nos va dando las gracias que necesitamos para poder cumplir su santa voluntad. Entonces se puede plantear un problema y dice, bueno, pues si Dios puede salvar a una persona con una fe básica, pues entonces vale, déjale que se salve con esa fe básica. Bueno, pues efectivamente Dios salvará a mucha gente con esa fe básica, pero la voluntad de Dios Padre es que todo el mundo crea en su Hijo, a quien Él mismo ha enviado para, a través de su pasión y muerte y resurrección, salvarnos. Entonces la iglesia tiene obligación, la obligación seria de predicar a Jesucristo, de predicar el Evangelio. O sea, hay algunas veces, ¿no?, que hay gente que piensa, bueno, pues mira, que cada uno crea lo que quiera, que cada uno quiere lo que quiera. Nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que todo el mundo conozca y crea a su Hijo. Entonces hay que plantearse una cuestión, que esto lo escuché yo a un padre que nos dio unos ejercicios antes de ser sacerdote en Alcobendas, en San Pedro Mártir, allí en Madrid. Y aquel sacerdote dijo: nosotros no tenemos que plantearnos, por supuesto que tenemos que tener celo por la salvación de los hermanos, de todos los hombres, pero hay que plantearse un poco, porque es que si no,
Es que si no dicen, bueno, pues si ya tienen su propia fe, ya creen, ellos ya tienen su propia fe, pues nada, déjales que sigan su fe, ya está, déjales que sigan su fe. Pero a Jesucristo a nosotros nos ha mandado un mandamiento: id y predicad el evangelio. Eso es un mandamiento de Dios. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Id y predicad el evangelio. Entonces hay que plantearse el problema de decir, ¿se salvarán o no se salvarán? Por supuesto que hay ese problema, se salvarán o no se salvarán, pero nosotros tenemos que plantearnos las cuestiones desde otro punto de vista. El problema no está en si se salvarán o no se salvarán, aunque también eso cuenta, pero sobre todo decir, ¿me salvaré yo si no predico? O sea, no decir, bueno, tengo que ir allí porque es que si no voy allí, aquí ellos se van a condenar. No. El problema es ahí plantearlo de otra manera. El problema es, si tú no vas, tú te salvarás. O sea, si tú recibes el mensaje de Dios, que te dice, id y predicad, si tú no vas y tú no predicas, tú te salvarás. O por lo menos, aunque no sea a lo mejor puesto en ese tipo de radicalismo, por lo menos decir, si yo no voy y si yo no predico, ¿el Señor estará contento conmigo? O sea, podría haber un caso de decir, podría haber un caso de plantearse, si yo no voy y yo no predico, ¿me salvaré? Se podía plantear así. O se puede plantear otra cosa no tan radical, si yo no voy, si yo no predico, ¿el Señor estará contento de mí? O sea que hay tres cosas. ¿El Señor estará contento de mí si yo no voy y no predico? ¿Me salvaré yo si no voy y no predico? Si yo escucho la voz del Señor que me dice, vete y predica, si no voy y no predico, ¿me salvaré yo? ¿El Señor está contento conmigo? Y por supuesto, lógicamente, pues tenemos que pensar en la salvación de los demás. Pero sobre todo, plantearse el problema desde mí, no desde allí. Porque es que si no dice, bueno, pues que sigan como Dios pues a lo mejor les ha dado una fe básica, pues ya está. Y pues ya está. Pues ellos que sigan con su fe básica y ya está. ¿Para qué complicar las cosas más? Y es que esto no es cuestión no se puede plantear así, es que esto es un mandamiento de Dios. Es la voluntad de Dios, la vida eterna. Alguien preguntó a Jesús, ¿qué es la vida eterna? Alguien preguntó a Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios? Alguien preguntó a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y a esas tres cuestiones solamente hay una respuesta. Creer en el Mesías, creer en aquel que Dios nos ha enviado, y el que Dios Padre nos ha enviado, el último que Dios Padre nos ha enviado, no ha sido un profeta. Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo es el mismísimo Dios, el mismísimo Hijo de Dios, que es Dios y que se ha hecho hombre. Y entonces por eso necesita el mundo necesitará misioneros en todas las edades, en todas las centurias, porque si no hay misioneros nos volvemos ateos. O sea, la gente nace, gente nueva nace. Y pues esa gente nueva necesita predicadores, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, pero luego los nietos, ¿no? O sea, la humanidad se está renovando, unos mueren y otros nacen, unos mueren, otros nacen. Todas las centurias, todos los siglos necesitan predicadores. Porque si no, pues nos volveríamos ateos, nos volveríamos paganos. O sea que esto de la predicación es una cosa continua.
En todas las edades, en todos los siglos, se necesitan nuevos predicadores para las nuevas generaciones, para que lo sepan las nuevas generaciones. Y luego, por otra parte, pues por ejemplo, pues no sé, la iglesia que Jesucristo ha fundado, ¿no? Y Jesucristo, por ejemplo, pues no sé, ha dicho porque también podíamos decir, bueno, pues entonces que los padres sean muy fervorosos y que los padres pasen la fe a los hijos y los hijos pasen la fe a los nietos y ya está, pues así ya está. Ya no necesitan misioneros, ya no necesitan sacerdotes, ya no necesitas ese tipo de gente. Los padres mismos que sean, pero en principio son muchas veces falla, eso para empezar. Los padres muchas veces se olvidan de Dios y ya no pasan esa fe a los hijos, y luego por supuesto esos hijos menos la van a pasar a sus hijos, ¿no? Entonces no está muy bien que los padres sean muy fervorosos y para que los padres pasen la fe a los hijos a los nietos a los bisnietos, etcétera, etcétera. Pero también Jesús dijo una cosa, y esto que dijo Jesús con este tipo de decir, bueno, que los padres pasen la fe a los hijos, no es suficiente. Por ejemplo, lo que ahí detrás de mí podéis ver, ¿no? Ahí está Jesucristo crucificado, están los ángeles recogiendo la sangre, y luego abajo está su santidad Juan Pablo II, ¿no? Y está ahí, es una foto donde está celebrando una misa y tiene el cuerpo de Cristo en la mano, ¿no? Jesucristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tomad, esto es mi cuerpo, comedle, esta es mi sangre, bebedla. Y dijo, haced esto hasta que yo vuelva. Haced esto hasta que yo vuelva. Entonces, y San Juan San Juan en su evangelio dice, el que no coma mi cuerpo, dice Jesucristo, ¿no? Lo escribe San Juan, ¿no? Palabras de Jesucristo, el que no coma mi cuerpo y el que no beba mi sangre no tiene nada conmigo. Si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que comer mi cuerpo y tú tienes que beber mi sangre. Pero ¿dónde vamos a encontrar la sangre de Cristo? ¿Dónde vamos a encontrar el cuerpo de Cristo? Pues en la misa. Pues en la misa, el sacerdote cuando celebra la misa y consagra ese pan y consagra ese vino, ese pan, la sustancia de ese pan se convierte totalmente en el cuerpo de Cristo, y la sustancia de ese vino se convierte totalmente en la sangre de Cristo, aunque permanecen milagrosamente los accidentes del pan. El color, la extensión, el sabor, etcétera. Todos esos son accidentes. Y están ahí como flotando, porque han perdido el sujeto propio. El sujeto propio de esos accidentes. Los accidentes del pan, el sujeto de los accidentes del pan es la sustancia del pan, pero desaparece la sustancia del pan y quedan los accidentes del pan, que están ahí flotando porque están sin sujeto, porque el sujeto es el accidente del pan. Entonces con eso podemos ver que solamente con estas palabras, esto es mi cuerpo, comedle, esta es mi sangre, bebedla, y el que no come mi cuerpo y el que no beba mi sangre no tiene no tiene que ver nada conmigo. Pues esas palabras nos dicen claramente que se necesita la iglesia, que se necesitan los apóstoles, y se necesitan los sacerdotes, que son los que ayudan a los apóstoles. Porque sin los apóstoles y sin esos ministros que llamamos sacerdotes, sin ellos nosotros no tenemos Eucaristía, porque Jesucristo dio este poder de convertir el pan en vino, el convertir el pan en su cuerpo y convertir el vino en su sangre. Dios dio este poder solamente a los 12 apóstoles, y estos son los que tienen ese poder. Y luego los sacerdotes, en cuanto que también participan del orden sacerdotal, ¿no?
Pero si no tenemos sacerdotes y obispos, nadie hay que tenga poder para consagrar este pan, para consagrar esta sangre y convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por consiguiente, desde aquí vemos que no basta que los padres sean muy fervorosos, muy religiosos y que pasen su fe a los hijos. Jesucristo ha dicho: tenéis que comer mi cuerpo, tenéis que beber mi sangre. Y aquí nos implante pues necesitamos la iglesia, pues necesitamos a los apóstoles, necesitamos a los obispos, a los sacerdotes. ¿Ah? Así que en todo tiempo, en cualquier siglo, en cualquier tiempo, el mundo, la iglesia necesita necesita misioneros, y necesita al Papa, y necesita al Papa, necesita a los obispos y necesita a los sacerdotes. Con respecto al Papa, Jesucristo dio a San Pedro las llaves del cielo y dijo: lo que tú ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo, y lo que tú desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y tú vas a confirmar a tus hermanos en la fe. Y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Por consiguiente, vemos que hasta el fin del mundo tiene que estar Pedro. En todos los siglos tiene que estar Pedro, que es el que tiene las llaves del cielo y al que Jesucristo le ha prometido estar con él. Dice: yo edifico, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y nadie la destruirá. Tratarán de destruirla, pero nadie la destruirá. Y yo estaré contigo, con la iglesia hasta el fin del mundo. Así que ya vemos que no es solamente decir: bueno, pues ya los padres tienen fe, pues que la pasen a los hijos, y así de una generación a otra, de otra generación a otra, y ya está. No. Vemos que Jesucristo quiere que exista su iglesia, que nosotros comamos su cuerpo, que bebamos su sangre, que obedezcamos a los apóstoles. Jesucristo dijo también a los apóstoles: así como mi Padre me ha enviado a mí, yo ahora os envío a vosotros. El que crea en vosotros cree en mí, y el que cree en mí cree en mi Padre que me ha enviado. El que no cree en vosotros no cree en mí, y el que no cree en mí no cree en mi Padre que me ha enviado. El que os ama a vosotros, me ama a mí, y el que me ama a mí, ama a mi Padre que me ha enviado. El que os odia a vosotros, me odia a mí, y el que me odia a mí, odia al Padre que me ha enviado. Entonces vemos que no podemos desconectar a Dios. Algunas personas pueden decir: bueno, yo creo en Dios, basta. No, si tú realmente crees en Dios, Dios te dice que tú tienes que creer en su Hijo, que Él ha enviado y ha hecho que su Hijo se hiciera hombre, y ha hecho que su Hijo muriera y resucitara. Hay personas que dicen: bueno, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, y yo también creo en Jesucristo, sí, yo también creo en Jesucristo, pero mira, yo esto de la iglesia, pues mira, lo siento, pero el que verdaderamente cree en Dios Padre tiene que creer en Jesucristo, y tiene que creer en el Espíritu Santo, y tiene que creer en la iglesia. La iglesia está compuesta de hombres. Vemos en el Evangelio a los 12 apóstoles, cómo eran de torpes, cómo eran de débiles, cómo eran de corazón duro, pero Jesús les escogió. Jesús les dio el poder. San Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Le negó. Y antes de negarle, Jesucristo dijo a San Pedro: apártate de mí, Satanás.
apártate de mí, Satanás. Y Jesucristo dijo a los apóstoles: ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Pero Dios les escogió. Y Él les dijo: así como mi Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Y el que os escucha a vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, tenemos que tener claro que si una persona verdaderamente cree en Dios, tiene que creer en Jesucristo. En principio tiene que creer en Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. Y el que cree en Jesucristo tiene que creer en la iglesia que Jesucristo fundó. Y esa iglesia está compuesta de 12 apóstoles, y uno de ellos es Pedro. Y Jesucristo dijo: y estaré con vosotros, estaré contigo, Pedro, estaré con vosotros, a vosotros, a los 12, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ellos han muerto. Entonces, ¿cómo explicar eso? Pues porque esa autoridad, ese poder que ellos recibieron de Jesucristo, ellos lo fueron pasando a sus legítimos sucesores. Y entonces siempre está Pedro en la persona del Papa, y siempre están los 12 apóstoles en las personas de los obispos. Sin querer criticar, sin tratar de ofender a nadie. Una cosa que, por ejemplo, nosotros los católicos decimos: el padre tal, el sacerdote, el padre, ¿no? Y nuestros hermanos separados, pues dicen el pastor, ¿no? El pastor. Pero ahí también ese es un... No es así, no es así. Nuestros hermanos, a quienes nuestros hermanos separados llaman pastores, no son verdaderos pastores. Los verdaderos pastores no son ellos. Los verdaderos pastores tampoco somos nosotros los sacerdotes. Si vamos a ser muy radicales, muy estrictos, hay que decir que tampoco somos los sacerdotes católicos, los pastores. Los pastores, ¿quiénes son? Los pastores son los 12 apóstoles de Jesucristo y sus legítimos sucesores, que seguirá la cadena, seguirá la cadena hasta que termine este mundo, hasta el juicio final, hasta que Dios, hasta Jesucristo venga y empieza la nueva creación. Pues esta es la misión de los predicadores, decir todo esto, ¿no? Luego, por supuesto, que a las personas que sean inculpables, pues Dios las salvará. Pero, como decía, si yo no predico, ¿me salvaré? Si yo no predico, ¿agradaré a Dios? O sea, no tanto decir, bueno, ¿se salvarán o no se salvarán? No, se van a salvar todos para que yo tengo que predicar. Aunque se salvaran todos. Vamos allá a ponerlo en el último. Aunque se salvaran todos. Nosotros los cristianos tenemos el mandato de Jesucristo. Por supuesto que este mandato es de un modo muy, muy especial para los apóstoles y sus legítimos sucesores. Pero también ese mandato se extiende a todo cristiano, a todo bautizado. Todo cristiano, todo bautizado tiene obligación de comunicar la fe, de compartir la fe con los demás. Es una obligación que un cristiano, es la obligación que tiene todo cristiano. Entonces, aunque se salvaran todos, el mandato ese mandato sigue. Ese mandato sigue. O sea que fijaros que ni siquiera suponiendo que todos se salven, que
que no todos se van a salvar. Pero suponiendo que todos se salvaran, aún seguiría este mandato de Jesucristo. Id y predicad el Evangelio. Bautizad a las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que ya llega una hora este vídeo. Ya me he pasado. Así que vamos a cortar. Así que una vez más te invito a que a través de este vídeo, bueno, no, te invito a través de este vídeo a que te pienses el problema de la vocación misionera, porque realmente el mundo necesita misioneros. El mundo necesita misioneros. Y misioneros que se dedican toda su vida, que consagren toda su vida a este trabajo, exclusivamente a este trabajo, dedicarse solamente a eso. Para ello, por supuesto que hay muchas familias, muchos matrimonios que también se lanzan al mundo de las misiones. Pero aunque haya este tipo de familias, aunque haya este tipo de matrimonios, la Iglesia necesita y necesitará de gente que se consagre totalmente. Porque esta consagración es un testimonio también. Hay que dar un testimonio de la vida futura. En el cielo nadie se casará. En el cielo nadie se casará. La vida del cielo es totalmente diferente a esta tierra. Ya no, en el cielo las relaciones de los hombres no es papá, mamá, hijo, abuelo, no hay este tipo de, en el cielo seremos todos hermanos. Ya no hay padres, ya no hay madres, ya no hay abuelos, ya no hay nietos, ya no hay esposos, ya no hay esposas, somos todos hermanos. Seremos como los ángeles. Y entonces, el no casarse, una de las razones de no casarse, de consagrarse la vida, en primer lugar es por amor a Dios. O sea, si tú realmente te sientes amado totalmente por Dios, pues una de las maneras de responder es decir, bueno, pues si Dios me amó tanto, pues yo voy a renunciar a casarme. Y me voy a dar totalmente a Dios. O sea, la fundamental, quizá la razón es esa, ¿no? Como Dios me ama tanto, yo renuncio a casarme y doy mi alma y mi cuerpo, todo se lo doy a Dios. No hay que preocuparse porque hay mucha gente en el mundo y habrá mucha gente, y la mayor parte de la gente siempre se seguirá casando. O sea que decir, bueno, pero es que si todo el mundo renunciamos a casarnos, pues, pero es que como no va a ser todo el mundo el que va a renunciar, pues tú tranquilo, tú plantéatelo tú, o plantéatelo tú, pero no te preocupes porque no todos van a renunciar, ¿ah? Pero la Iglesia siempre necesitará a gente que renuncie para dar un testimonio de amor. O sea, como Dios me ha amado tanto, yo me ofrezco todo, renuncio al matrimonio. Pero luego también otro tipo de razón es esa. Decir, pues yo quiero empezar la vida del cielo ya en la tierra. Es así que ya en el cielo ya no se casarán, pues entonces yo ya aquí desde este mundo empiezo yo a gozar un poquísimo, pero muy poquito, pero poco, aunque sea poco, siempre será mejor que nada. Siempre será mejor que nada. Entonces, pues, bueno, pues aunque para probar, para poder comenzar a experimentar un poquito de ese mundo futuro, de ese mundo del cielo. Bueno, pues eso es. Yo te invito a que lo pienses, ¿no? Lógicamente, se necesita la gracia de Dios, ¿no? Sin la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Y sin la gracia de Dios, tú no estarías viendo este vídeo. Entonces, bueno, pues eso es. Muchísimas gracias por todos aquellos que
que tengáis la oportunidad de ver este vídeo y que Dios os bendiga y que, bueno, seas misionero o no seas misionero, es lo mismo, pero lo que se trata, sobre todo lo que se trata es de amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, ¿ah? Y ya es ser un santo, no ser un buen hombre, ¿no? Ahora hay mucho bueno ser una buena persona, no. Las buenas, para ir al cielo para ir al cielo ir al cielo no es cuestión de buenas personas. Ir al cielo es persona de santos. Y santos, un santo y una buena persona, hay una gran diferencia y una diferencia sustancial. Una persona buena, pues bueno, pues una persona de, bueno, pues que cumple las leyes que hay aquí en esta tierra y ya está, ¿no? Pero ser un santo no es eso. Ser un santo es esa persona que recibe de Dios la fe y entonces luego lucha con la gracia de Dios para ser santo, es decir, para obedecer a Dios. O sea, una persona buena pues puede ser una persona atea. Una persona atea puede ser una persona buena, o sea, tienes una ética, tienes una moral, bueno, pues eso, ya está. No, pero ir al cielo no es cuestión de ser buenos ciudadanos, buenas personas. No. Para ser santo se necesita la fe. La fe es un don de Dios. Y un auténtico santo no solamente la fe. Un auténtico santo, además de fe, tiene esperanza y además de esperanza tiene caridad, tiene amor de Dios. Bueno, pues eso es. ¿Qué más? Pues eso. Te invito a que te plantees el problema de la vocación y luego, pues que si no, Dios no te da esta vocación misionera, pero todos tenemos que ser de alguna manera misioneros. Misioneros es una misión, es llevar el evangelio a las personas, ¿no? Es hablar de Dios a las personas, es comunicar nuestra fe a las personas, ¿no? Entonces todos tenemos que ser misioneros. De alguna manera todos tenemos que ser misioneros. Entonces te invito a que con este vídeo te plantees el ser un misionero serio. Aunque no salga de tu país, aunque decidas casarte, por encima de todo, sé un misionero. Un misionero que es comunicar la palabra de Dios a todo el mundo. Pero sí, si Dios te llama, si Dios te hace sentir esa voz que te dice, deja todo y sígueme. Si escuchas eso, por favor, acepta este challenge, ¿no? Haz no me acuerdo cómo se dice en español, este tipo de challenge, ¿no? Acéptalo porque nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás de decir sí a Dios. Nunca te arrepentirás. Bueno, pues ya está. Una vez más, muchas gracias por todos aquellos que habéis tenido la oportunidad de escucharme. Y que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.